Esta realmente es una charla muy abrebocas, o sea, muy de entrada, muy rompehielo, porque realmente lo importante de esta sección es el panel, las experiencias que cada uno tiene desde diversos países, precisamente hablando desde la hibridez, que es lo que hoy nos trae para este taller. El título de la conferencia, pues como lo vieron, lo he llamado Transferencia de conocimiento más allá del artículo. ¿Y eso por qué? Porque venimos de una comunidad académica que se enfoca en producción de artículos, artículos científicos, de papers, de publicar en revistas, y muchas veces el conocimiento se queda ahí, se queda en un anaquel, se queda en una biblioteca, se queda en un repositorio. Incluso nuestros estudiantes a veces pueden hacer un trabajo de grado y lo dejan ahí como una opción de trabajo de grado, un requisito más, y ese conocimiento que se desarrolla no evoluciona, no se aplica. Entonces, yo vengo a contarles una mezcla de varias experiencias que desde la Universidad Nacional Abierta a Distancia venimos liderando. Por supuesto, yo vengo también en representación de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, y desde esa perspectiva, pues les voy a ir contando varios elementos. Lo primero, pasamos del concepto al modelo. Cuando hablamos ya como lo dijo esta mañana el doctor Aretio, pues estamos construyendo, ¿verdad? Todo lo que implica el valor de la educación a distancia, de la educación virtual. Y de ahí también provienen conceptos como la investigación, la e-research, que nace desde todo el ejercicio del surgimiento del Internet, de la gestión de tecnologías. Hoy en día hablamos de inteligencia artificial, simbiosis con la inteligencia natural, acá un guiño para mi colega. Y eventualmente, pues cuando hablamos de un modelo es porque hay articulación de estrategias, de dispositivos, de herramientas y de métodos. Y eso es un poco lo que voy a hablar. Lo primero que hay que hablar es que en la academia no hay un solo tipo de conocimiento. Usualmente hablamos, pues, de repente de un conocimiento explícito que es el que queda en un artículo o en un trabajo de grado, pero hay más. ¿Sí? Ustedes cuando asesoran a un estudiante le enseñan muchísimo al estudiante cuando lo dirigen, conocimiento empírico, conocimiento hasta incluso estratégico y táctico, ¿sí? Conocimiento artístico, que hoy en día yo creo que es curioso que hace unos siglos eh, los científicos eran también artistas, ¿verdad? Y hoy en día nos separamos, no sé por qué. Entonces, pero eso también se da en la academia, también se da, pues por supuesto, el conocimiento tecnológico que al final, si vamos a la raíz de la tecnología, es conocimiento aplicado. Entonces, finalmente, la tecnología no es solamente el artefacto a través del cual grabamos o presentamos esto, sino que es el conocimiento aplicado en general. Pero esto parte de otros conceptos, y es que tengo que contar un poco como por segmentos de qué se trata esta historia. Lo primero es definir que hay un concepto sombrilla, la gestión del conocimiento, y de ahí surgen otros conceptos. Particularmente el que me lleva hoy es la transferencia del conocimiento. Para algunos, dependiendo de lo que yo hable, puede ser transformación del conocimiento. Pero hay dos conceptos que a mí me gustan, la transferencia activa y la transferencia pasiva, porque eso es lo que me pone básicamente en cúspide el título de mi conferencia, que es Más allá del artículo. Cuando hablamos de transferencia de conocimiento pasiva, estamos hablando de difusión, transmisión. Y es ahí donde muchos de los ejercicios que a veces como académicos hacemos es natural, casi que ya estamos entrenados y tenemos unas capacidades fortalecidas en el ejercicio de hacer una transferencia pasiva del conocimiento, porque escribimos, porque damos charlas, porque transmitimos información, ya sea de forma oral o escrita, y hemos encontrado unos medios y mediaciones que tradicionalmente ya se instauraron en nuestro sistema.
que son los artículos, los libros, las conferencias, entre otros. Pero ya cuando hablamos de transferencia activa del conocimiento, ya no todos lo hacemos igual, porque ya estamos hablando es de llevar el conocimiento, pero a un sentido práctico, a un sentido aplicado. Muchos lo vemos de repente desde el ejercicio de la patente, ¿sí? O de un software, o de repente una empresa que quiero constituir a partir de un proyecto, y eso es transferencia activa del conocimiento. Pero también cuando llevamos la investigación a una política, cuando llevamos la investigación a una comunidad que necesita soluciones, que necesita que se planteen tanto prototipos, que les enseñen a hacer, eso es transferencia activa de conocimiento. Por supuesto que eso también tiene sus medios y mediaciones. La que naturalmente uno encuentra es esa, la de la patente, que además puede ser un proceso muy largo, ¿sí? No siempre estratégico, pero es, digamos, algo que de repente se nos viene a la mente. Pero cuando hablamos de la transferencia, pues va realmente a depender del objetivo. Usualmente cuando queremos solucionar problemas, van a haber diferentes niveles de transferencia. Usualmente nos quedamos en transmisión, tal vez comprensión, tal vez hasta absorción, pero a partir de ahí es cuando la historia es otra, cuando llevamos los resultados de investigación a eventualmente adaptación, aplicación, comercialización, que no siempre es necesaria, ¿sí? Innovación, cuando se introduce un mercado, y transformación, cuando genera un cambio de marco. ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente cuando hablamos de transferencia más allá del artículo, tenemos que ir más allá de la mediación, sino lo que necesita, ¿sí?, el conocimiento desarrollarse para poder generar un efecto. Al final necesitamos que genere un efecto, un retorno. Y acá es donde viene un poco el tema también de la hibridez o la educación híbrida. Ya de repente, pues ya se ha venido hablando, no es una modalidad, es realmente una articulación. Y desde esa articulación, pues se van construyendo diferentes aproximaciones que van desde las ventajas que da la virtualidad, como la cobertura, como la tecnología, ¿sí?, como también las que da la presencialidad, ¿sí?, una vida académica y una vida universitaria fortalecida, y desde allí podemos disfrutar de las dos. Bien lo decía el doctor Aretio esta mañana, de repente la educación virtual la educación presencial será mejor que una virtual cuando la virtual no se implementa bien, o la virtual será mejor que la presencial cuando la presencial no se aplica bien. Y es un equilibrio entre las dos cosas. Entonces al final vamos a sumar lo mejor de estas aristas. Y vean que hasta ahora yo solo he hablado de diversidad de conocimiento y de diversidad de modos y estrategias. Y cuando tenemos entonces un camino por recorrer, pues tenemos múltiples maneras de recorrer la búsqueda de soluciones. Yo les propongo lo siguiente: vamos a hablar de la educación híbrida en búsqueda de la gestión del conocimiento, una gestión efectiva del conocimiento, que se nutre de diferentes pedagogías, de diferentes didácticas, de diferentes métodos, no solo el método científico, hay muchos más métodos. De las tecnologías, las que se tengan, las que el contexto se permita. Y desde allí, pues llegamos a la gestión del conocimiento. Y es aquí donde empieza un poco la experiencia que como Universidad Nacional Abierta y a Distancia tenemos. Para nosotros, la gestión del conocimiento es el concepto madre para solucionar problemas, porque es una construcción de capas. ¿Cuáles capas? Las que alimenten la realidad y las que necesitamos para resolver problemas y para eventualmente hacer transferencia. Entonces,
Con esto, ¿qué les quiero decir yo? Nosotros en Colombia, pues así como también acá, imagino que tienen varias comunidades, varios también ecosistemas, de repente allá tenemos un poco más de montañas, pero a partir de ahí, pues tenemos un dispositivo que se llama el Observatorio Intersistémico Regional, el OIR, y es un juego de palabras porque queremos escuchar a la región, ¿verdad? Y a partir de ahí hacemos lecturas del territorio. Estas lecturas se van a componer de hábitat, se va a componer de las comunidades que están allí, se va a componer de problemas, porque los problemas no hay que omitirlos, hay que tenerlos muy presentes. Y a partir de ahí vamos construyendo otras capas. Oiga, claro, necesitamos educación, pero es que la educación usualmente es formación, investigación y extensión, pero también pongámosle innovación, pongámosle emprendimiento, pongámosle proyección comunitaria y pongámosle internacionalización. Y es allí donde empezamos nosotros, entre diferentes actores, a construir el concepto de gestión del conocimiento. Y de hecho, nuestro modelo, que es un modelo híbrido para investigar e innovar, le hemos llamado gestión colectiva del conocimiento. Y básicamente lo que ustedes ven acá, ¿sí? Es una innovación nuestra. Ustedes ven ahí como un timón de un vehículo, un timón de un barco, el timón que a ustedes más les parezca. Y lo que nosotros tenemos acá es una manera de dirigir, ¿sí?, el desarrollo del conocimiento dependiendo de lo que éste necesite, y eso es lo que nutre el contexto de la investigación en la educación híbrida. Usualmente iniciamos, yo les hablaba del Observatorio Intersistémico Regional que está ahí arribita. Ese usualmente es el primero, porque necesitamos ver qué se necesita, y ahí empezamos nuestro recorrido. Pero dependiendo de lo que encontremos, vamos a ir girando el timón, y a partir de ahí vamos construyendo y articulando actores. No, que es que necesitamos semilleros de investigación que promuevan el relevo generacional, que alimenten a nuestras juventudes en todo el ejercicio de la investigación para transformar el territorio. Bueno, nos vamos hasta investigación formativa. De repente, para llegar ahí, pues hace falta una revisión de principios éticos, bioéticos, que haya una coherencia, pero nos damos cuenta que necesitamos emprendimiento. Ok, nos vamos hasta cultura del emprendimiento. Y resulta que necesitamos emprendimientos sostenibles en territorio. Ok, entonces nos vamos hasta interacción social efectiva, porque necesitamos que haya acompañamiento, que haya sostenibilidad de estos emprendimientos. Eso por dar un ejemplo. Otro, que por ejemplo tengamos con estos emprendimientos, que hayan, no sé, una red de emprendimiento que no esté funcionando bien. Ok, empezamos entonces nuevamente en observatorio intersistémico, pero nos vamos primero a investigación aplicada para poder desarrollar y encontrar qué es lo que pasa con esa red de emprendimientos y volver nuevamente hasta el retorno local. Al final, este modelo, ¿qué significa? Versatilidad. Y eso es lo que necesita la gestión de conocimiento. Muchas veces escuchamos que se da investigación, desarrollo e innovación. I más D más I, es algo que escuchamos. Pero a veces necesitamos D, I más I más I. Ahora necesitamos la E del emprendimiento. Ahora necesitamos primero innovación. A veces necesitamos primero desarrollo. A veces solo necesitamos investigación. ¿Y eso qué significa? Que no podemos amarrarnos a una sola ruta. Y en eso se enfoca la educación híbrida cuando hablamos de transferencia más allá del artículo. Sobrepasar la percepción que tenemos de que el conocimiento se va a depositar en un documento que de repente otros van a citar y otros van a leer. No digo que no genere impacto, tampoco voy a satanizar un artículo, pero eventualmente hay que pensar si ese conocimiento merece solamente ese artículo o si lo podemos llevar a soluciones en territorio. Y con esto, pues yo quiero dar apertura al panel, porque al final tenemos invitados de varias partes del mundo. Entonces yo quiero que empecemos ya el panel.
les va a pedir que por favor pues prendan la cámara a nuestros invitados. Doctora, ¿verdad? Doctora María José, cuéntanos tu experiencia y también pues la que has tenido desde el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia. Muchas gracias. Gracias por la participación, la posibilidad de participar en este panel tan interesante. Gracias, Álvaro, y gracias también pues, a la conferencia Juan, ¿no? Yo creo que nos sitúa en un contexto muy amplio, nuevo, entre comillas, porque yo diría, como muy bien ha dicho Álvaro, lo híbrido viene dándose desde hace tiempo, ¿no? Otra cosa es la proporción de lo que ha sido en línea, a distancia, con lo que se conjuga presencialmente, ¿no? Yo creo que aquí, sobre todo abogando en el tema de la calidad, tenemos que tener muy en cuenta, por un lado, la legislación de cada país, ¿no? Yo creo que es importante porque no todos los países definen lo híbrido de la misma manera, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de la trayectoria de la modalidad a distancia, primero, ahora ya modalidad en línea, de la Universidad Técnica Particular de Loja, en la cual pues, he estado como vicerrectora durante muchos años, directora general en un principio, como profesora, pues también hemos cumplido ya 49 años con la modalidad a distancia, ¿no? Que se comienza pues, efectivamente con ámbitos presenciales como eran las evaluaciones, las tutorías, un poco lo que ha contado Álvaro, que viene a ser similar como han nacido las universidades. Con la particularidad de que la Universidad Técnica Particular de Loja, pues resulta que nace la modalidad a distancia donde ya había una modalidad presencial, es decir, una modalidad presencial entre 5 o 6 mil alumnos y la modalidad a distancia, que ya se dirige a todo el país, pues creció, digamos, exponencialmente, llegando pues, a tener hasta 40.000 estudiantes, una proporción de una provincia, diríamos, como es Loja, y diríamos, sin ser estatal, ¿no? Es decir, una universidad particular, que se llama en el Ecuador, semi-privada, podríamos decir así, porque es cofinanciada, y se expande a todo el país, ¿no? Pasando por todos los modelos, diríamos, de educación a distancia, prácticamente con la evolución pues, que se ha tenido en los temas de Internet, de los materiales pues, que en un principio eran físicos, ¿verdad? Con todos los problemas del correo que se podían tener entonces, y diríamos, pues hasta llegar a este momento de ser totalmente virtual. Eso no quita que el alumno no pueda acercarse a alguno de los centros y tener su atención particular, sobre todo en un ámbito administrativo, de animación, etc., ¿no? Pero yo diría que, hablando de lo híbrido, a mí me preocupa un poco ya desde el tema de la calidad, porque si no se definen muy bien los modelos, podemos terminar en hacer cualquier cosa. Es decir, yo he visto que, por ejemplo, hablo de algunas universidades de Ecuador, incluso pues también la Universidad Técnica Particular de Loja, se incorpora la modalidad presencial a lo híbrido, más que la modalidad a distancia, que pasa a ser menos híbrida, entre comillas, pero se comparten materias. Por lo tanto, un alumno puede tomar una materia en línea y continuar en otras materias presencialmente, ¿no? Bueno, estas son las particularidades que a lo mejor pues, tiene cada universidad y cómo lo define pues, el organismo oficial, ¿no? En Ecuador pues, puedes tener un porcentaje de asignaturas totalmente virtuales o híbridas, porque yo creo que por aquí empieza el tema. ¿Qué es lo híbrido? Tener una asignatura presencial y otra asignatura virtual, tener un componente de una asignatura de forma virtual
y otra parte de esa asignatura de forma presencial, bueno, todo esto hay que definirlo muy bien, porque efectivamente si no podemos estar haciendo cualquier cosa, y sobre todo porque si tenemos una cierta libertad de cátedra en los profesores, si eso no se informa bien y adecuadamente a los estudiantes, por tanto yo empezaría definiendo un modelo en lo híbrido. ¿Cómo es mi modelo híbrido? ¿Qué le ofrezco al estudiante? Al estudiante, que podría ser también al que tenemos en línea, pero es complicado porque el estudiante en línea va a ser difícil que vaya a una clase presencial, pero bueno, podemos ofrecérsela si está cerca y quiere y puede y tengo esa asignatura, pues también se lo podría ofrecer, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de los alumnos de Loja, pues podrían ir presencialmente entre comillas, porque la mayoría trabaja, por lo tanto no pueden tener un horario diríamos de clase presencial. Yo creo que las grandes ventajas de la educación en línea, a distancia, como queramos llamarlo, es que efectivamente el alumno organiza su horario. Y como muy bien ha dicho Álvaro, las tutorías yo puedo asistir presencialmente, entre comillas, de forma virtual, es decir, en ese momento síncrono, o puedo escucharlas después porque quedan grabadas y puedo acceder cuantas veces quiera, lo cual es también una ventaja, porque si no entendí algo, vuelvo, repito cuantas veces necesite, ¿no? Eso es una ventaja de estar en línea, ¿no? De que el alumno puede insistir sobre aquello que desconoce más, ¿no? Que puede preguntar a sus profesores, etcétera, ¿no? Yo diría que dentro de la trayectoria de la educación a distancia, con 49 años, yo también me eduqué a distancia en la UNED española, por lo tanto conozco también los orígenes de otras universidades y padeciendo pues aquellas dificultades que teníamos, ¿no? Si te llegan los textos, no te llegan, si el profesor lo puedes contactar o no, es decir, porque tenías tus dificultades por horarios y por tantas cosas que por distancias a veces, ¿no? Entonces, yo creo que la riqueza de lo híbrido estará sobre todo para los alumnos de las presenciales, que van a poderse beneficiar de la educación en línea, ¿no? Pero, insisto, esto hay que definir muy bien el modelo. ¿Cómo es el modelo de esa universidad? Me sujeto a lo que la normativa diga, si lo dice, porque por ejemplo en Ecuador se permite lo híbrido, pero en realidad no te dicen cómo hacerlo híbrido. Sí que puedes hacer un porcentaje de materias en línea. En otros países, pues más o menos, porque Caleb publicó un libro sobre también lo híbrido, ¿verdad? Y bueno, pues hay diferentes formas de enfocar lo híbrido, que no es lo que conocíamos por semipresencialidad, ¿no? Porque antes lo semipresencial era también eso, que son 30, que son 40 de forma presencial, que si los sábados, que si los domingos, y lo demás pues te llevaban los materiales, porque no había el componente, diríamos, virtual, ¿no? Hoy en día con lo virtual tenemos unas ventajas grandes, y como digo, yo creo que si efectivamente pues ponemos la normativa, formamos a los profesores, por favor, porque un profesor de la presencial no es lo mismo que la virtual, ¿eh? Es decir, lo virtual se tiene que pensar con mucha antelación, tienes que pensar los materiales y tenerlo bien estructurado, ¿no? Y sobre todo decir, mi tutoría es a tal hora y tiene que ser a tal hora, porque me voy a dirigir a personas que a lo mejor están en el país o están fuera, ¿no? Es decir, que eso también es una riqueza, que pueden estar, yo que sé, en Hong Kong o en tantos otros lugares, como por ejemplo, pues desde la Universidad Técnica Particular de Loja se tiene la experiencia efectivamente de tener alumnos tanto en Japón como en China, en Alemania, es decir, y son a lo mejor ecuatorianos, algunos no, pero la mayoría son ecuatorianos que han salido a otros países, ¿no? Y es una ventaja de la educación en línea. Ahora, bueno, insisto en lo híbrido. Puede ser que universidades también,
consideran en línea, a distancia, pues tengan algún componente presencial. O sea, las evaluaciones, algún seminario en concreto, la disertación de las tesis. Esto es digamos, una oferta amplia y por eso hay que definirla muy bien, ¿no? ¿Qué es lo híbrido? Porque si estamos trabajando con viajes, estamos trabajando en un modelo de evaluación de lo híbrido. Correcto. Viajes, ¿no? Y en ese modelo de evaluación de lo híbrido, yo por lo menos lo primero que veo es definan ustedes qué entiende por híbrido como universidad, cuál es su modelo, qué es lo que va a ofrecer, cómo está formando a los profesores, cómo está informando y formando también a los alumnos, aunque los alumnos jóvenes sabemos que manejan muy bien la tecnología, pero la manejan para otras cosas, no tanto para los temas de estudio, ¿no? Bueno, yo tampoco quiero alargarme mucho porque podríamos estar hablando mucho tiempo y quizás haya algunas preguntas concretas, ¿no? Pero yo diría esto fundamentalmente, definir modelos educativos y de gestión, definir la tecnología que voy a tener y la formación de alumnos y profesores, en eso mismo quiero completar, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctora María José. Yo creo que parte de lo que usted decía de la evaluación pues ocurre porque en nuestros contextos normativos y legales pues tienden a ser bastante estrictos y creo que hay que empezar por definir, como usted dice, a qué es lo que le llamamos híbrido o hibridez. Vamos ahora con una experiencia local. Entonces, para que la doctora Yomé Marjoris Rodríguez del Ministerio de Educación Superior y Centro Nacional de Educación a Distancia acá en Cuba nos pueda contar un poco sobre la formación híbrida acá en Cuba, de repente que nos cuente también cómo se da un poco la investigación acá frente a ese aspecto. Y pues también de repente se nos da poder viajar hoy también a Panamá con el doctor Samuel. De repente ahorita que nos hablen un poco sobre la inclusión territorial allá en Panamá y su modelo híbrido que es muy bueno. Yo también voy a empezar con reflexiones también, ya que formamos parte de una investigación donde la investigación nos ha dejado más preguntas que respuestas y por eso creo que este es el momento de responder algunas y otras dejarlas también aquí para ver si las podemos debatir. Nosotros pensamos que nosotros tenemos como ministerio que conocer cómo se gestiona la modalidad para poder apoyar a nuestros directivos y colectivos metodológicos en cómo gestionar esta modalidad. Amén de las tecnologías de la inteligencia artificial, de todo lo que está influyendo en esta modalidad de estudio, queremos ir poco a poco, a partir de lo que dice la profe, queremos diagnosticar desde la ciencia algunos conceptos, qué cosa es gestión de la educación a distancia, en qué medida influye esa inteligencia artificial en la gestión de la educación a distancia, teniendo en cuenta que la información desde el ministerio hacia las universidades está fragmentada. No hay un sistema de gestión de la educación a distancia donde fluya ese flujo informativo. Existe en las universidades, sin embargo, en la educación superior, si nosotros queremos dar un seguimiento a esos estudiantes, la información nos llega atrasada. Entonces hay un grupo de problemáticas que nosotros hemos identificado y yo creo que no podemos decidir qué vamos a hacer si no identificamos primero los problemas. Desde esta investigación hemos hecho un diagnóstico en las son 18 universidades que ofertan carreras a distancia, son 18 carreras que ofertan carreras a distancia y nosotros pretendemos diagnosticar a los directivos de informatización, a los gestores de informatización, a los gestores de educación a distancia o personal de apoyo, a los vicedecanos que son el personal directivo más cerca que tenemos a esta modalidad. También pretendemos, y a los presidentes de las comisiones nacionales de carrera. Así que tenemos 5 unidades de análisis donde pretendemos diagnosticar para desde este proyecto
tener una idea de cómo diseñar este sistema de gestión que nos va a permitir en un futuro no muy lejano implementarlo con una estrategia nacional. Más o menos esa es la idea de lo que yo quería presentarles aquí. Y el tema de lo híbrido, que no quería dejarlo pasar, nosotros pensamos que nuestra educación a distancia en sus inicios no creo que sea híbrido. Desde el momento en que tengamos una definición de qué cosa es híbrido, nos atrevimos por primera vez, disculpen, insertarlo en nuestro reglamento, pero simplemente dice que la educación a distancia puede tener una formación híbrida si la universidad tiene las características, las posibilidades de asumir esa las formación. Capacidades. Así lo dejamos. Desde el ministerio nosotros no podemos imponer que una universidad que no tenga las condiciones y más, que tenemos problemas fundamentalmente en nuestras provincias con energía eléctrica, las condiciones reales de las tecnologías no son las mejores, tenemos muy buenas intenciones, pero no podemos fallar. Entonces, como estamos trabajando desde la ciencia con un grupo de profesores de diferentes universidades, creemos que podemos lograr, primero, diseñar el sistema, a partir de que tenemos una base teórica del modelo, tenemos esa fortaleza, a partir de que tenemos, no voy a decir un marco jurídico sólido, robusto, no, pero sí tenemos un marco jurídico con una resolución 47, donde ahí están las pautas de la educación, del curso a distancia, y tenemos una resolución de la 15 de 2023 con cómo se implementa este modelo de educación a distancia. Quiere decir que tenemos un modelo, pero que no dice cómo se implementa. De entrada, de las 18 universidades, solamente 4 o 5 universidades están implementando el modelo, como en 8 carreras. Lo que quiero decir es que estamos diagnosticando, y en una investigación-acción estamos entonces tratando de ver cómo funciona, al mismo tiempo que investigamos, cómo funciona en las universidades lo que estamos haciendo. El modelo híbrido, después de la pandemia, nos dimos cuenta que sí, aunque no esté escrito en la resolución, lo que tenemos es un modelo híbrido porque en la modalidad presencial, en la modalidad semipresencial, en algunos periodos lectivos, los profesores están trabajando en una modalidad híbrida. Las asignaturas, las evaluaciones en la práctica laboral están en modalidad presencial, pero las evaluaciones y algunas asignaturas, por ejemplo, las humanidades, las están impartiendo en algunas universidades en la modalidad virtual, utilizando la plataforma Moodle. Entonces ahí, la diferencia que yo veo, profesora, de la definición de hibridez o de semipresencial, es que en su momento, la modalidad presencial, el profesor utilizaba lo que tenía a mano, pero no utilizaba las tecnologías digitales. Hoy por hoy, para mí, el componente que hace que sea híbrido es esa tecnología que es transversal, esa plataforma donde hay una mediación didáctica, pero a partir de una pantalla, que eso no lo tenía la modalidad semipresencial, es mi punto de vista, y por eso yo creo que hay una diferenciación donde podemos decir ahora que las tenemos en uso, que sí estamos formando a los estudiantes en ese tipo de modalidad, pero que necesitamos seguir investigando en cuestiones de definiciones, para incluso podemos también colaborar entre todos en esta comunidad y a lo mejor podemos hacer algo juntos en cuestiones de teorías, digo yo, y va a ser teórica. Okay. Hasta aquí. Gracias, profesor. No, gracias a ti. Bueno, vamos con otra experiencia más con el doctor Samuel Rodríguez de la Universidad Abierta de Distancia de Panamá, que nos va a contar muy breve también, pues, cómo es la experiencia de la inclusión territorial desde su modelo también de formación híbrida. Entonces, doctor Samuel, si quieres, ven para acá, por favor, para que te puedan ver los otros panelistas. Igualmente el profesor Ernesto quiere también. Ok, dale. Samuel Rodríguez de la UNAD, Universidad Abierta de Panamá. Tenemos el honor de explicar un poco a detalle cómo nosotros trabajamos con esta modalidad de educación a distancia, pero con una metodología totalmente diferente. Una metodología y una modalidad semipresencial. Nosotros en Panamá contamos con modalidad presencial netamente. Somos la primera universidad con 31 años ser pionera en este servicio,
de brindar la información, la educación a distancia, siendo acreditada también a la vez y reacreditada con estudios. Nosotros manejamos en pandemia, estábamos con una modalidad semipresencial que los estudiantes participaban y asistían a la universidad un día a la semana y daban una materia por mes. A la vez llegó pandemia y nos caímos rotundamente, no teníamos esa plataforma donde nosotros podíamos demostrar que los estudiantes podrían interactuar con los profesores. Entonces llegamos a la modalidad híbrida, como lo dicen los panameños. Ahora mismo usted le puede preguntar a alguien en Panamá y dicen cómo se come la modalidad híbrida, pero ellos no conocen bien el significado. El significado es que los participantes son libres de la opción que pueden escoger: modalidad presencial, modalidad semipresencial o modalidad a distancia. Por medio de nuestras plataformas, nosotros brindamos esa opción y brindamos la opción también que los estudiantes pueden escoger cualquiera una de esas opciones. Si el estudiante quiere tomar la modalidad semipresencial, que es un día a la semana, o tomar cada 15 días, el estudiante lo puede escoger. Si no se sienta a gusto con la modalidad presencial, también pueden optar por la modalidad virtual. Y así el estudiante tiene ambas referencias, como la modalidad presencial, que tiene, está bien, puede tener el conocimiento y puede tener cualquier consulta directamente con el profesor. Y adicional a esto, puedes hacer la consulta con tu compañero, lo tienes en un salón de clase, pero adicional a eso, nosotros podemos compartir la modalidad virtual con estudiantes que están conectados a nivel del mundo. Ahora mismo tenemos estudiantes en Argentina, tenemos estudiantes en España, tenemos estudiantes en Brasil y en Estados Unidos. Muchos de estos estudiantes son panameños que dejaron de estudiar con otra universidad de entidad pública o entidad privada porque no tienen esta modalidad que nosotros tenemos. Y así tienen la libertad de poder estudiar, sea una licenciatura, sea un técnico, posgrado, una especialización o una maestría, y así nosotros le damos esa oportunidad que puedan estudiar sin ningún problema. Eso sí, todos nuestros títulos están reconocidos. Nosotros contamos con 2 agentes fiscalizadores a nivel de Panamá. Contamos con una comisión que es técnica de desarrollo académico, que viene siendo una de las comisiones que está evaluada por las 5 universidades públicas que tenemos en el país: la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá, la UNIP, la UNESID, la UDELA, y ahora se agrega una más que estamos viendo ese tema en el gobierno. En Panamá no se conoce muy bien, no saben diferenciar la modalidad presencial con la semipresencial y a distancia. Nosotros estamos en esa lucha, que la educación a distancia es más que no piensen que la virtual o la educación a distancia no tenga calidad. Sí tiene calidad. La educación a distancia sí tiene calidad, y como le decía también el profesor o el doctor Aretio, la pandemia vino a hacer estrago al mundo, pero vino que la educación esforzara y todas las universidades hicieran algo más de lo que ellas estaban haciendo, algo cotidiano. Y entonces eso es lo que estamos viendo, y la UNAD lo ha superado y lo hemos tenido en contacto siempre, agregando toda esta información y dándole la continuidad a nuestros estudiantes a nivel internacional, nacional y también a los que vengan próximamente. Muchas gracias. Bueno, desde Panamá también está el doctor Ernesto Sánchez. Quiere decir algo adicional, una percepción que nos quiere compartir. Doctor Ernesto, por favor. Hemos tenido ya experiencias de varios países. Al final no hay una sola forma de hacer las cosas, y finalmente hay una invitación muy clara, que es definir. Necesitamos definir y a partir de ahí construir, y que cada uno lo ha hecho a su manera. Realmente no hay hasta ahora una postura radical negativa. Realmente hay muchas maneras de hacerlo. Y yo creo que parte de eso también es lo que nos quiere hablar el doctor Ernesto. Adelante. Buenos días a nuestro auditorio, a los que se conectan con nosotros vía los medios digitales. Sí,
yo creo que todavía estamos haciendo, como quien dice, haciendo el camino, ¿verdad? Cada institución educativa que se ha adentrado en este mundo de la educación a distancia, digamos que tiene una línea de tiempo. Desde en los inicios de la educación a distancia, el concepto era, te entrego un módulo físico, nos encontramos en la primera clase, aprende, estúdiese eso y nos vemos en la siguiente fecha y nuevamente coincidimos presencialmente. Eso ha ido evolucionando y gracias hoy a plataformas, a respaldarse en el tema de recursos digitales, todo el tema de los LMS, en el caso de UNAP, pues hemos utilizado diferentes herramientas y hemos aprendido, como quien dice, en la práctica, desde relacionar la plataforma estrictamente donde el docente comparte las lecciones, deja las asignaciones, hasta combinar con plataformas. Nosotros utilizamos la Big Bull Button, que permite la relación sincrónica con los estudiantes y en tiempo real compartirle el escritorio. El docente puede compartir el escritorio, su presentación o el contenido de la lección, y eso ha ayudado. Sin embargo, en este tema de la educación a distancia hay 3 habilidades que a mi consideración como profesor se desarrolla en los estudiantes. Uno es la comunicación en línea que el estudiante debe aprender a desarrollar. 2, la autodisciplina en la gestión del tiempo. El mismo debe encontrar su manera en la cual organizar su horario y demás, en la cual pues se conecte de manera sincrónica a la plataforma y al contenido y a las asignaciones que encuentra allí. Y 3, siento yo pues que el elemento de ir más allá es como quien dice, la proactividad cognitiva, es decir, no quedarse solo en el material que dota el docente, sino ir más allá e investigar y buscar información adicional que complemente ese aprendizaje. Un elemento importante acá también que me gustaría hacerle a la doctora María y a nuestro estimado Álvaro, porque como profesor con el tema de la flexibilidad en el entorno de la educación virtual, en la dirección de ser flexibles, abiertos, ¿qué tanto estas modalidades promueven de alguna manera la desigualdad entre estudiantes? Porque hay estudiantes que tienen recursos y facilidad de conectividad y hay otros que quizás les resulta más difícil. Siempre me he encontrado con esa dicotomía personal como docente, porque entonces ahí es donde interviene la mediación del profesor, en este caso de ser flexible, de buscar el tiempo. Yo he tenido que hacer sesiones exclusivas con estudiantes a través de Zoom o Meet, porque el día de la sustentación no podían. Por ejemplo, nosotros tenemos participantes a nivel nacional de todas las provincias, tenemos estudiantes que pertenecen al Servicio Nacional de Fronteras, por ejemplo, que ellos custodian las fronteras del país y tienen muchos problemas de conectividad o de acceso a la tecnología. Y pues en eso, buscando entonces dar la milla extra, no pasa nada, hacemos una sesión personal, usted y yo, el día que puedes. Infórmame qué día puedes. Nos ponemos, nos contactamos, hacemos la sala y me contestas del trabajo. Nos ponemos de acuerdo para que presentes tu trabajo final. Entonces yo creo que sigue siendo un desafío. Estamos haciendo camino al andar, estamos escribiendo el libro actualmente en tema de educación a distancia y eso va a implicar pues que tanto el estudiante como el docente
vayamos aprendiendo y vayamos haciendo los ajustes. Otro elemento que subyace previo a la interacción es el tema de todo esto de la planificación de la clase, como decía muy bien la doctora, que es previo al contacto con el grupo, todo lo que llamamos la curación de contenidos, cómo el profesor selecciona el material indicado para la clase, el video, la lección, el contenido, el sitio web a consultar. Eso no puede pasar de manera superflua o improvisada. Yo creo que esto es un proceso consciente que el docente debe realizar para cuando esté frente a su grupo dar lo mejor y que sea de calidad, porque por lo menos en Panamá se tenía el estigma, que yo imagino que ha sido en otros ambientes, que la educación a distancia carecía de calidad, de evidencia fehaciente de que el estudiante realmente aprende, de universidades de garaje, de venta de diplomas. Siempre se ha luchado contra eso. Y yo creo que hoy, apoyado en todos estos recursos y que vamos cada vez tomando más conciencia de la responsabilidad de la educación a distancia, podemos decir que se han acortado esas distancias, que hemos derribado esas barreras y hoy es una opción real para los estudiantes que por diferentes situaciones no pueden ir presencialmente a una institución educativa a formarse y a buscar mejores días para ellos y para sus familias. Entonces, ese sería el aporte, ¿verdad? Y la pregunta en el ambiente, ¿cómo es esa parte de la desigualdad y la equidad? Lo han manejado desde sus países, ¿verdad? Tanto la doctora como nuestro querido Álvaro. Saludos. Gracias. Bueno, una pregunta llamando a la inclusión muy relevante para que la vayan pensando, doctor Álvaro y doctora María José. Pero como ya estamos también buscando un cumplimiento de la agenda, me gustaría que aprovecháramos si ustedes acá en el público tienen otra pregunta, otra percepción para el doctor Álvaro, para la doctora María José, para la doctora Yomi, para el doctor Samuel, para alguno, o para mí también, puede ser también, pues sería abierta si quieres. Sí, ven, toca que venga hasta acá para que te escuche. No, toca que vengas hasta aquí. O me la dices y yo se la transmito. Bien. Es una reflexión. Perfecto. Es una reflexión. Adelante. ¿Dónde me quedo? Hazte acá para que te escuche. ¿Allá? ¿Ya? Una reflexión, creo que muy importante todo esto que estamos haciendo en función de el aprendizaje colectivo. Yo creo que seguir aprendiendo para seguir buscando calidad, que es de cuando empezamos hoy, en función de aplicar la investigación en los resultados locales. Vengo solo a reforzar que proyectos de investigación dirigidos desde el Ministerio de Educación Superior en Cuba han concluido con este modelo del cual la doctora Yomé hablaba, han concluido con esa fundamentación de ese modelo de educación a distancia que hay en nuestro país, que no solo está para el pregrado, sino para el posgrado. Y que ese posgrado tiene ya resultados a nivel de país, que yo no voy a adelantar la conferencia de nuestra querida y estimada Lidia, pero que sí quería resaltar que lo que está concebido con fundamentos teóricos, que explicó muy bien la doctora Yomé, es que existen 3 modalidades de estudio, tanto para el pregrado como para el posgrado en Cuba, pero que la formación es la que se permite híbrida. Y como bien decía la doctora, para nosotros lo híbrido es de una manera que es diferente para otros. Y para nosotros, para nuestro país hasta hoy, lo híbrido es que le permita al estudiante acceder a las tecnologías, estén en la semipresencialidad, estén en la presencialidad o estén, por supuesto, que la distancia sí es soportada completamente en TIC. Y que, como les decía, es un proyecto que dirigí personalmente hasta el año pasado, dirigido por el Ministerio de Educación Superior, que desarrolló diferentes escenarios de aprendizaje para la formación
y la capacitación de actores de diferentes sectores del país, estratégicos incluso del turismo, de no solo para las universidades, en la modalidad completamente a distancia, con una formación híbrida, es decir, dando la oportunidad de tener esa semipresencialidad. Eso era lo que... Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra percepción o pregunta? Adelante, por acá. Toca que... Puede ser de equilibrio. ¿En qué medida han utilizado las experiencias del Centro Nacional de Educación a Distancia publicado en la UCI en este proyecto? Bueno, acá preguntan por las experiencias. Si quieres, para que te puedan escuchar. Qué pena contigo. Ah, mira, acá hay un micrófono. Decía que la pregunta era muy buena, porque el proyecto que estamos dirigiendo en el ministerio, decidimos que no fuera un proyecto de universidades, como la mayoría, que son de varias universidades, ¿no? Lo que pasa es que nosotros partimos de la concepción de que la educación a distancia no es un proyecto que vamos a hacer, no, la educación a distancia es una modalidad que todas las universidades tienen que desarrollar. Eso toca, es una tarea, es una orientación del ministerio. Que nosotros estamos trabajando en un proyecto porque tiene que haber ciencia atrás, eso no, tiene que haber ciencia y por eso estamos en un proyecto sectorial y eso significa que el ministerio le está dando una importancia bien alta a la educación a distancia, empezando por ahí. ¿Qué fue lo que hicimos? El CENET, dirigido por Mayea, está también la compañera Noralvis, Lidia, que en su momento estaba. ¿Qué hicimos? Está compuesto el proyecto por expertos de la educación a distancia, fundamentalmente del CENET. Son 3 compañeros del CENET, la que les habla, Nuris de Tecnología Educativa, y está una compañera del UH con un doctorado de gestión de la información, posiblemente ya termine ahora en el 2026, y también tenemos a una compañera de tecnología educativa del Ministerio de Salud Pública. No somos una universidad, somos un ministerio, por lo que pensamos que teníamos que tener una comparación de otro organismo formador. Incluso cuando la comisión evaluadora nos ha analizado lo que hemos hecho hasta ahora, una de las cosas que nos ha planteado es ¿y qué referencias tenemos de otros organismos formadores que trabajan lo mismo que nosotros? Pues ninguna. De entrada, el único organismo formador que trabaja la educación a distancia en pregrado es el Ministerio de Educación Superior. Incluso cuando estamos investigando a nivel internacional, son muy pocas las investigaciones desde un organismo formador, las hay, pero son muy pocas desde un organismo formador. La mirada es diferente, hay muchas investigaciones de las universidades, pero desde un ministerio es muy difícil a tal punto que hemos tenido que desarrollar teorías y bases teóricas desde cero. Desde cómo planificar, dirigir, los 4 procesos de gestión desde un ministerio, eso no lo sabíamos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque tenemos las funciones, y en este caso, yo que dirijo la educación a distancia, no sé lo que tengo que hacer, pero cuando hay problemas es porque algo está pasando ahí. De entrada, cómo planificar, qué es lo que hay que planificar, qué es lo que hay que dirigir y controlar y organizar. Y eso, y la suerte que tenemos es que como hay una base teórica del modelo, fueron 4 o 5 años trabajando en un modelo de educación a distancia. Eso nos ha facilitado todo, nosotros no empezamos de cero. Hay 4 componentes ya bien fundamentados de los recursos humanos que pasan desde el ministerio, desde la preparación metodológica, el trabajo metodológico. Nosotros tuvimos que hacer un análisis de todas las directrices, documentos rectores, los reglamentos, las resoluciones. Tuvimos que empaparnos de todo eso para poder decidir, ¿de qué va esto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministerio? Bueno, el ministerio tiene una estrategia de la Dirección de Formación de Profesionales que tiene que gestionar y trabajar en función del trabajo metodológico. Hay un reglamento orgánico que dice cuál es la misión y cuáles son las funciones del ministerio, de la Dirección General de Pregrado y también de nuestra dirección. No fue fácil, pero eso costó trabajo, pero ya por lo menos tenemos una idea de qué tiene que hacer el ministerio para poder apoyar a las universidades. Estábamos trabajando de una manera
vaya, lo tengo que decir así, no muy científica, y ahora lo que queremos es, si vamos a apoyar, vamos a hacerlo bien. Entonces, tenemos 9 investigadores, un colaborador, y la mayoría son del CNE, porque tenemos que estar con los expertos, con los que más saben. Esa es la respuesta. Gracias, doctora Yomé. Bueno, vamos a invitar ahora pues a la doctora María José para que nos cuente muy breve cómo trabajan ustedes la inclusión, ese llamado a la inequidad desde, por supuesto, el modelo que ustedes lideran allá en Ecuador. Sí, muchas gracias. Bueno, la verdad es que desde las distintas etapas que se han pasado en la universidad se han ido implementando aspectos pues, de atención a los estudiantes, la flexibilidad, pues, como se ha comentado, hasta cierto punto, porque no puede ser todo flexible, porque si no, entonces nadie cumple cuando se le piden las cosas, ¿no? Entonces, es cierto, hay que tener, diríamos, unos parámetros, por ejemplo, de tiempos de entrega de trabajos, de disertaciones, bueno, pues de lo que la universidad considere, porque todos nos tenemos que fijar en el modelo que la universidad define. Yo aquí en el ministerio me parece muy bien todo lo que han dicho, porque efectivamente el ministerio no va a tener que definir todo, va a dar unos parámetros generales, ¿no? Pero los modelos los tienen que dar las propias universidades. ¿Cómo va a ser mi modelo? Y ahora a la hora de, diríamos, de la evaluación es donde vamos a ver, ¿usted cumplió con su modelo? Es decir, eso es la evaluación y la calidad, porque yo digo, es como cuando ofreces algo en una tienda, ¿no? Pues te dicen, oiga, si ahí ponía 15, ¿por qué me cobra 20? ¿No? Es decir, o me dice que no existe, pero si está en el escaparate, ¿no? Es decir, hay cuestiones que hay que respetar porque se supone que la experiencia y la formación está en las universidades. Eso no quiere decir que efectivamente no se pongan normas amplias y generales, porque si no cada uno también nos podemos ir por muchos lugares, ¿no? Pero yo diría, ¿cómo hemos solucionado este tema de la inclusión? Yo creo que primero, precisamente porque el alumno debe de conocer el modelo. Es decir, yo voy a tener alguna ayuda. Para eso debería haber siempre un curso introductorio. Yo personalmente, como también soy pedagoga, pienso que si uno entra en un sitio y no sabe ni siquiera qué es lo que le van a pedir, pues vamos mal. Entonces, me tienen que decir cómo es la metodología de trabajo de los profesores en general, porque luego cada uno lo hará de forma un poco diferente, ¿no? Pero tiene que haber una modalidad general para todos. Es decir, no podemos, como diríamos, si tengo evaluaciones presenciales, ¿cómo las voy a hacer? Pues es complicado si la universidad no define. Si tiene alumnos a 80, 90 o 100 kilómetros o más, o 2000, pues hay cosas que hay que definirlas y también conocer la realidad de los estudiantes, ¿no? Yo creo que eso es algo claro. Es decir, mis estudiantes tienen la posibilidad de la tecnología, mis estudiantes tienen luz eléctrica, como muchas veces pasa, se va la luz y yo les estoy exigiendo que me entreguen este día que justo no, sé que no ha habido luz, o cuando lo estoy evaluando, pues también se les va el luz eléctrico, pues ahí es donde entra la flexibilidad, ¿no? Es decir, conocer la realidad pero evitar la picaresca, porque también hay mucha. Es decir, que de esto la experiencia nos va diciendo que efectivamente no puedo creer todo lo que me dice, pero sí tenemos alumnos pues, que a lo mejor están en zona de frontera, como se ha dicho, nosotros también hemos tenido muchos tenemos en zona de selva, con dificultades de mucha, incluso por los que están en las cárceles, ¿no? los privados de libertad. Pues no tienen todas las posibilidades y eso hay que contemplarlo de otra manera, ajustes razonables, pero dentro de un margen, ¿no? Es decir, que no puede ser que siempre haya problemas, ¿no? Yo puedo darle 2 fechas, 3 fechas para una evaluación y usted verá si pueden unir a eso. Bueno, yo lo que diría es que en el tema de la flexibilidad, en esta modalidad,
es mucho más fácil, entre comillas, a pesar de tener a los alumnos en distintos lugares, que en la presencialidad, porque la tecnología me permite, como antes el profesor comentó, pues si usted no pudo este día, yo le voy a evaluar en tal momento. Claro, si eso me sucede con 200 estudiantes, no puedo hacerlo, ¿no? Es decir, que siempre tiene que haber incluso una credibilidad en lo que el estudiante me expone como dificultad. Luego, pues indudablemente, tengo que tener la posibilidad, supongamos que, como también Álvaro, pues en la Universidad de Costa Rica, como lo mismo en la UTP en Ecuador, pues han tenido centros universitarios, centros asociados en distintos lugares. Suelen ser centros de consulta o de conexión también ahora para los estudiantes que tienen dificultades. Es decir, vaya usted al centro si no tiene una conectividad en su casa. Vea qué posibilidades. Yo creo que todo tiene una cierta solución, con la intención, diríamos, de flexibilidad, pero controlada, ¿no? Yo creo que, y luego, por supuesto, los medios que ya, es decir, que tengo un alumno ciego, pues es que tengo que tener audición. Es decir, mis materiales tienen que ser también accesibles y tienen que ser, pues, incluyentes, ¿no? De todas las dificultades que se puedan tener, y esto hoy en día nos lo permite la tecnología, ¿no? Bueno, para no seguir más, pero yo creo que de hecho, lo primero que tenemos que decir, señor estudiante, usted sabe en dónde se mete, es decir, le voy a exigir tales cosas, porque si usted no tiene ninguna posibilidad de conexión, pues yo declaro materias híbridas o ciertos componentes de tecnología, o le ofrezco a través de centros universitarios o otro tipo de centros que haya en el lugar para que se conecte, pero mi modelo es así. Por eso es necesario definir el modelo y que lo conozcan profesores, estudiantes y por supuesto los administrativos y gestores, ¿no? No sé si he respondido, pero... Claro que sí, doctora María José. Bueno, y ya para ir cerrando, doctor Álvaro, cuéntanos su perspectiva desde la flexibilidad, que un poco también lo que nos contaba la doctora María José es pasar de la tolerancia, la resignación, a hacer adaptación y aceptación, ¿no? Entonces, cuéntanos su perspectiva. De hecho, con usted cerramos, doctor Álvaro. De acuerdo. La inclusión siempre ha sido un reto, ¿verdad? En la educación superior en general y en la educación a distancia, pues también tenía su cuota de dificultad. Paradójicamente, ¿verdad? Pues yo les decía, yo no sé cuáles son las condiciones de cada uno de los países en América Latina, pero el tema es que en Costa Rica hemos tenido menos problemas para incluir desde el uso de tecnologías actualmente que lo que teníamos anteriormente. Pues por eso les decía, les voy a dar 3 ejemplos. Yo daba clases en Quepos, que es en el Pacífico Sur de Costa Rica. Entonces me enviaban los sábados o los domingos a dar una tutoría presencial. Y los estudiantes me decían, profesor, no nos puede dar esta tutoría entre semana, porque el fin de semana es cuando aquí es la actividad económica, porque es el turismo. Entonces, más bien nos están quitando el espacio durante digamos, los días más productivos. Entonces, ya de por sí ya hay un problema. Luego, una estudiante me decía, profesor, yo tengo que salir de un pueblito de aquí donde hay un bus que en la mañana y otro bus que hay en la tarde-noche. Entonces, si vengo aquí, tengo que venir y quedarme todo el día aquí y además me toma 2 horas llegar a que es la sede universitaria más cercana. Pero con el acceso a internet, esta persona ya no tenía que hacer todo ese desplazamiento, sino que ahora estaba muy contenta porque desde su casa podía tener acceso a internet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como teníamos estos problemas de desplazamiento y que algunas de estas personas pues, no tenían recursos económicos incluso para desplazarse, entonces la universidad creó un fondo solidario para darle, digamos, la planta de los pases y para que comiera durante el día, una cosa, un estipendio de viáticos.
durante el día. Ahora ese estipendio nos sale incluso hasta más económico, pagándoles el internet para que lo tengan en su casa y que no tengan que hacer esos desplazamientos y que además van a ser no solo los recursos de la universidad, sino los recursos que están disponibles en la red. Ya lo decía uno de los compañeros de Panamá que expuso anteriormente, creo que él lo llamó actividad cognitiva, algo así, y que tiene que ver con ese tema de buscar proactivamente otros recursos. Yo mismo lo he hecho como estudiante de la universidad actualmente, y a lo que nos dan en la universidad, yo busco otros recursos. Por ejemplo, aprendí a programar con un muchacho peruano que tenía un canal de YouTube muy completo para aprender a programar. Y entonces eso, digamos, es lo que sucede. Entonces, nos sale también más económico a la misma universidad poner una antena de internet satelital digamos, en un territorio indígena, donde antes estas personas tenían que desplazarse 2 días a caballo y a pie para poder llegar a la ciudad universitaria. Entonces, vean que más bien el tema, paradójicamente, de la tecnología nos vuelve más inclusivos, porque ahora no es solo inclusión en que no tengan que desplazarse, que tienen más comodidad, sino que además hacen uso de la tecnología en estos lugares donde normalmente no tendrían acceso. Pues también ahora, lo decía María José, nuestras sedes universitarias, además tienen internet de alta velocidad, de banda ancha, y la política de la universidad es poner routers que le den acceso a la comunidad hasta el mayor rango posible, para que la misma comunidad tenga acceso a internet, no solo los estudiantes, ¿verdad?, para estudiar en la universidad, sino también las personas en general, para tener acceso a una serie de recursos que de lo contrario no tendrían acceso. Entonces, como les decía, el tema de la inclusión es complejo. Yo soy uno que estoy estudiando lenguaje de señas para comunicarme con personas sordas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente yo puedo grabar mi clase, pasarla a YouTube y después ponerle los subtítulos, ¿verdad? Y entonces las personas tienen acceso, ¿verdad? A pesar de eso, también yo espero también poder comunicarme con otras personas, y por eso estoy estudiando también lengua de señas. Pero bueno, ahora precisamente son todas estas facilidades que da la tecnología, porque además se puede adaptar a los requerimientos específicos. ¿Cuáles son los otros elementos donde tenemos dificultades? Bueno, precisamente con las personas que están privadas de libertad, que tenemos una población importante, pero las poblaciones de pueblos originarios, bien, pero todos estos recursos que antes destinados también a que ellos se pudieran desplazar, y además incluso de arquitectarlos para poder atenderlos en algunos momentos presenciales que incluso no llegaban a todos. Ahora esos recursos más bien hemos dejado estos alquileres y estas ayudas económicas para el desplazamiento y los hemos dado para acceso a internet. Afortunadamente, digamos que en Costa Rica la red de cobertura de internet hasta el aunque con el tema de tecnología celular móvil y además en donde es muy remoto el acceso, pues también tenemos entonces ahora la posibilidad de brindarles internet satelital. Entonces, ¿verdad?, no solo estamos siendo inclusivos en el tema de los derechos, ellos son también inclusivos y eliminando, digamos, un poco la brecha digital también con nuestra condición. Entonces, más bien es paradójico, porque debería ser un elemento que generaría, digamos, más inclusión, pero no solamente más bien ser más inclusivos e incluso por medios que son económicamente más accesibles. Bueno, muchísimas gracias, doctor Álvaro. Y bueno, vamos cerrando ya este panel. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias pues a nuestros invitados, a la doctora María José, al doctor Álvaro, a la doctora Yumé, al doctor Samuel, al doctor Ernesto, a todos los que han participado. Yo creo que el mensaje acá es que no hay una sola forma, eso es lo primero, pero también necesitamos visionarios, emisarios y gestores de conocimiento. Eso es lo que necesitamos para que realmente en un futuro, ya sea un corto, mediano, largo plazo, podamos tener unos cimientos mucho más claros en términos de declaración de lo que es la hibridez, de gestión de lo que sería la hibridez y por supuesto de lo que es la transferencia del conocimiento a nuestras comunidades. Entonces, muchísimas gracias a todos. Damos por finalizado este panel.
Muy bien.